¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Angélica y les presento mi canal de relatos y misterios de nuestras vidas. Estoy subiendo nuevamente mi primer video. Espero les agrade. Hoy presentamos La casa cerca al cementerio. Relato recopilado de un pueblo peruano. En un pueblo alejado y pequeño del Perú, acontece esta historia con testigos de lugareños de este pueblo humilde de la región de la Sierra Peruana. A inicios del año 1900, en este pueblito aconteció un hecho sin precedentes. Gumersinda y Teodosio eran dos lugareños que vivían allí. Era una tarde fría y con viento, y Gumersinda insistió a su esposo Teodosio en ir a visitar a su familiar al cementerio, puesto que sabía que faltaba poco para que anocheciera. Este era un pueblo en el que aún no contaba con luz eléctrica, por lo que la gente acostumbraba usar un lamparín de aceite para iluminarse, ya que, como es sabido, en la sierra la noche suele caer más temprano. Este cementerio estaba ubicado un poco alejado del centro del pueblo, pero sin embargo allí vivían algunos habitantes aledaños al cementerio. Luego de una larga caminata, Gumersinda y Teodosio llegaron al cementerio y, puesto que no había nadie, igualmente se adentraron a buscar a su familiar difunto. Al estar un rato compartiendo con su familiar, dijo Teodosio: Gumersinda, es momento de retirarnos, se está anocheciendo. Prende el lamparín, está algo oscuro. Y se dispusieron a salir. Ya estando a las afueras del cementerio, Gumersinda dijo: Mira, en esa casa, algunas semanas, murió una señora allí. Dicen en el pueblo que empiezan a penar por estas horas. Ay, Gumersinda, tú con estos cuentos, comentó Teodosio. Pero igualmente pasemos algo rápido. De pronto, ¿qué es eso? ¡Corre, corre! Gumersinda y Teodosio no daban crédito a lo que pasaba, ya que caían sobre sus cuerpos arena y piedrecillas provenientes de la casa. Ambos estaban muy cansados y asustados. Jamás tuve tal miedo, dijo Teodosio. Mañana temprano nos vamos a la iglesia a hablar con el párroco, comentó Gumersinda muy afectada. A la mañana siguiente, ambos se dirigieron a hablar con el padre y le explicaron lo sucedido. A lo que el padre expresó: Esto ya me tiene preocupado. Varias personas me lo han manifestado. Mañana mismo iré a ver. Efectivamente, al día siguiente, a eso del mediodía, el padre, junto con muchos pobladores que se habían enterado del hecho, lo acompañaron. Al llegar al lugar, se sentía desolado y frío, a pesar de que era el mediodía. Hubo un silencio sepulcral cuando el padre se acercó solo hacia la puerta de la casa. Los pobladores retenían la respiración de pleno susto. El aire al parecer se sentía pesado, como detenido. El padre, dispuesto de una Biblia y una cruz que llevaba colgada en el pecho, dijo con fuerza y con mucha tranquilidad: Sal de tu casa y acércate, te ayudaré. De pronto, un viento arremolinado y frío salió de la puerta y el padre lo sintió frente a él y, guardando la calma, extendió su mano y con la palma abierta dijo: ¿Eres tú el espíritu que espanta a los pobladores? Si es así, pon tu mano sobre la mía. En ese momento, el padre sintió una mano fría y pesada sobre su palma y se dispuso a hablar. ¿En qué te puedo ayudar? Una voz de ultratumba de mujer contestó: No
descanso en paz. Caben bajo mi cama, dijo el espíritu y se retiró. Luego, más tarde, los pobladores, el padre y el encargado de la ley del pueblo, provistos de palas y picos, abrieron el piso de debajo de la cama de aquella mujer, y lo que encontraron los dejó atónitos. ¿Qué es eso? Eran esqueletos de bebés. Los pobladores murmuraron que por eso veían a esa persona callada y que en algunas ocasiones parecía estar embarazada. Luego, más tarde, el padre hizo un rezo y una misa en el lugar y nunca más volverían a penar en aquel lugar.